Sean todos bienvenidos a Comentarios Bíblicos. Estamos en el libro de Mateos. Mateos presenta en las bienaventuranzas el sentado enseñando y colocándonos una nueva dirección. En este momento se presenta, a diferencia de Lucas, que dice que es un pedido dos discípulos de él y los seguidores que le piden una oración. ¿Por qué? Porque todo escriba, todo mestre de la ley que tenía sus discípulos, que eran los futuros fariseos, quienes se apartaban para obedecer la ley y se transformaban en fariseos, todos ellos eran distinguidos por una oración que enseñó su mestre. Entonces, cuando ellos comenzaban en las sinagogas a hacer este rezo, esta oración repetida, ellos podían saber de qué mestre era discipulado ese fariseo. ¿Sí? Reiteramos que el apóstol Pablo fue fariseo de fariseos, como él dice, y su mestre era Gamaliel, una persona de gran renombre en su sabiduría. ¿Sí? Aquí Jesús les enseña una oración, un rezo, con mucho significado para todos. Se transformó en el mundo la oración dominical. Ahora, sabemos, porque yo falei antes de eso, él está sentado y enseñando que debemos ir a un cuarto, a solas, en silencio, y falar con el Pai, y Él, que sabe todo lo que precisamos, nos escutará y nos dará y nos responderá conforme a su voluntad. Entonces, después de reiterar este tema, vamos a leer el versículo de hoy, que es capítulo 6, versículo 10, y dice así: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Y esto vamos a explicar porque es muy importante. Se fala mucho de el reino de Deus. El reino de Deus ha llegado. Prega el reino de Deus. ¿Qué significa el reino de Deus? Es muy importante. Cuando en Marcos capítulo 1 versículo 4, Juan prega o arrepentimiento. Pero en el versículo 14 del capítulo 1 de Marcos vemos que cuando comienza Jesús a pregar después de haber sido bautizado, él comienza a pregar que el reino de Dios es diferente, el enfoque, la pregación es diferente. Entonces es importante saber lo que significa. En Marcos 1:38 dice Jesús que para eso eu vim. Les dice a sus discípulos. Y por eso vamos a pregar a los vecinos, a las aldeas vecinas, porque para eso eu vim, para pregar el reino de Dios. Nós entendemos que es el reino de Dios. Entonces, en esto vamos a tratar brevemente, en estos pocos minutos, de explicar lo que significa. Jesús falaba de tres maneras el reino de Dios. Del pasado, cuando falaba de Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas. ¿Sí? Está en Lucas 13, versículo 28 y Mateos 8, versículo 11. Ahí uno puede leer y saber que él falaba de los que estaban lá, en el pasado, y que iban a estar en el futuro y que están en el presente. ¿Qué es el presente? Lucas 17, 21 dice del presente: el reino de Dios está entre vos. ¿Cómo? ¿Se está entendiendo que es el reino de Dios? Entonces, ainda estamos ahí, ¿verdad? Futuro. Él enseñó en esta oración a pedir, a decir que venga el reino de Dios.
en su propia oración está hablando de futuro. Entonces tenemos las tres del pasado cuando nombra a Abraham, Isaac, Jacob. Tenemos el presente cuando él está declarando que el reino de Dios está ahí presente en vos, y en el futuro cuando está hablando de esta oración, que venga tu reino. ¿Qué es su reino de Dios? A ver, reino de Dios. La definición del reino de Dios es a voluntad de Dios que se faz perfeitamente aqui na terra como no céu. Difícil, não? Muito difícil, mas é possível, porque todo aquele que seja obediente a Deus, nós erramos e temos a Jesucristo como mediador, onde podemos reconhecer nossos erros, pedir perdão às pessoas que ofendimos, falar, declararnos, pagar dívidas si debemos y reconciliarnos, y continuamos viviendo en el reino de Dios, porque el reino de Dios es hacer a voluntad de Dios perfectamente, igual que se faz en el cielo. Fázase su voluntad, dice el versículo, terminando ese versículo. Uno puede estar resignado porque cree que Dios es un enemigo, está la derrota, está todo ahí, o puede hacerlo con la voluntad perfecta, el amor, la confianza, porque estamos seguros de la sabiduría de Dios y estamos seguros de su amor, porque Él no escatimó ni siquiera a entregar a su Hijo amado por todos nosotros. Que se haga su voluntad. ¿Cómo lo toman? Dios abençoe a todos. Este es el comentario bíblico de hoy. Amén.